Los debates que tenés con tus amigos. La manija de que llegue el domingo para ver a tu equipo. Somos como vos. Fútbol Champán. Con la conducción de Agustín Castro y Lucas Di Stéfano. Hola a todos, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Fútbol Champán, este programa que va hasta las 8 y pico, acá los viernes en Radio LED. Mi nombre es Agustín Castro, vamos a estar charlando un ratito de todo lo que dejó la semana, de todo lo que está pasando, porque hay novedades del Mundial de Clubes, porque se viene un fin de semana que todavía va a tener más partidos y la cosa empieza medio ahí a definirse. Mientras tenés ahí a la vuelta de la esquina el campeonato local. Hay quilombo con el campeonato local porque tenés ahí a un River que hizo mucho ruido esta semana. Por varios motivos, por el tema Sala, porque hay algo de cómo se maneja el club que genera bronca en otros dirigentes del fútbol argentino, porque pasa la escoba al muñeco y de golpe hay un montón de jugadores que no van a continuar en el club, y está también esta cosa de el regreso estelar que puede llegar a pegar al equipo con Juanfer Quintero como esa figura que asoma como para que River por lo menos sea el nombre que más fuerza tenga o más impacto tenga en este mercado de pases, por lo menos por ahora, aunque todavía falta y hay que ver si después termina incorporando algo. Gente, arranco saludando primero al señor Nicky Cabrera, que está del otro lado ahí y va a tomar el micrófono y toma la posta y saluda. ¿Qué haces, Nicky? ¿Cómo va todo? Buenas, acá extrañándolo a Luquita, a ver si vamos a tener que sacarlo de la presentación. ¿Qué pasó acá? Que acá estamos ya, es otra cosa esto ya. Sí, boludo, desde que viajó a Miami ya no es el mismo. Es una cosa más de editorial. Se quedó allá, boludo. Trump tenía razón cuando dice que los latinos van y se quedan. Sí, literal. Es verdad. No, pero pará, ¿Qué sí. tenés? Es cierto. Pará, es cierto que no sé dónde está Lucas en este momento. Está laburando, entiendo. Se supone que está laburando, pensemos que esté laburando, pero capaz que no está laburando, no lo sabemos en realidad, es algo que no lo sabemos. Pero el tipo por lo general va los viernes, dice él, de 4 a 12 de la noche. O sea, estás hablando de un tipo que todavía le quedan varias horas de laburo por delante. Yo la pregunta que me hago siempre es la misma. ¿Qué carajo está haciendo? Por una cuestión de que se supone que él está moviendo, organizando partidos que se van dando. Yo no veo ningún partido prácticamente acá. Todos los partidos están en Estados Unidos, los pocos que hay por ahora, salvo algunos de Copa Argentina y demás que obviamente encima TIC es el canal que lo transmite, que es donde labura Luquitas, así que nada, le mando un abrazo. Y bueno, nada, veremos si aparece en algún momento, porque ya casi, no sé cuándo charlé con Lucas, antes del Mundial de Clubes habrá sido que estuvo, seguro. Creo que desde el Mundial de Clubes ya no apareció y no sé si de antes no aparecía tampoco. Así que nada, pero bueno, hablando del Mundial de Clubes, solo para contar muy corto, la guita que están levantando los brasileros. Posta es, pero de verdad, para que Bober se quiera morir, realmente. Porque recién justamente se dio el cruce entre Fluminense y Al Hilal por los cuartos de final del Mundial de Clubes, y que lo tuvo a Fluminense como el ganador, que le ganó 2-1, en realidad ganó 1-0 con un golazo de Martinelli, y después le empatan 1-1, y después termina poniéndose al final por encima en el marcador, dando el resultado definitivo y llevándose 60 millones de dólares. De verdad es una fortuna. Todavía falta un partido hoy que se va a jugar más tarde, que es el de Palmeiras y Chelsea, que va a partir de las 10 de la noche. Pero antes de todo eso, antes de meternos con el Mundial de Clubes, con River, con un poco de todo lo que fue dejando esta semana y todo lo que va a venir, vamos a ir con una nota, porque está en este momento en línea Andrés Ibarra, economista, ex candidato a presidente de Boca, encabezó la fórmula que tuvo a Mauricio Macri como vicepresidente en las últimas elecciones del club, trabajó en Boca incluso en algún momento como gerente general de la comisión directiva cuando estaba Macri como presidente, y está en este momento en línea para charlar un ratito. ¿Cómo estás, Andrés? Acá Agustín Castro te saluda. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? No sé si se ve bien porque veo que la imagen está media... Sí, está algo congelado. Vamos a ir viendo si se va mejorando o no, y si no, en todo caso probaremos por otro medio, ya sea por teléfono o le encontraremos la vuelta. Pero arranco solo para abrir un poco la charla. ¿Cómo lo vio a Boca en el Mundial de Clubes? ¿Qué le pareció? El hincha, me parece a mí, me da la sensación. Solo voy a aclarar algo en esta nota de entrada. Soy hincha de River, pero tengo obviamente nada, una mirada general de todo, de lo que pasa en el club, por lo menos de lo que uno va viendo. Que me parece que el hincha de Boca se terminó yendo, arrancó bien, pero se fue con una sensación un poco amarga por no haberle podido ganar a un equipo que uno ve como amateur, que fue Auckland City, pero no sé qué mirada tiene de cómo fue el paso del club. Bueno, primero que nada, lo que yo rescaté y lo comenté un poco en redes sociales y en las distintas charlas que tuve, fue la actitud de la gente, del hincha de Boca. Fue algo realmente espectacular, que clima que vivimos en todos lados, por supuesto en la cancha principalmente, pero antes de la cancha,
O sea, al entrar, al salir, en los distintos lugares, en la playa, en los banderazos, un clima espectacular propio de lo que sea de Boca y del fervor de la gente con Boca. Y por supuesto la expectativa, aunque obvio que era una expectativa con algunos condicionamientos, porque como Boca, lo sabés, venía bastante mal, o sea, la verdad que estamos todos con esa expectativa de que mejore sustancialmente el fútbol profesional de Boca, y entonces, bueno, la duda era cómo vendrían estos equipos europeos Claro. y cómo estaríamos para enfrentar, sobre todo encima con el cambio técnico, porque Miguel acababa de asumir, bueno, entonces creo que ahí fue que de menor a mayor la cosa en los dos primeros partidos, ¿viste? Empezamos con Benfica, te diría los primeros 20 minutos, Benfica tuvo la pelota, no sé si lo viste y te acordás. Sí, vi todos los partidos. Bueno, tuvo la pelota Benfica, y Boca empezó con el fútbol de contragolpe, al estilo ruso, Sí. digamos, de atrás, ¿no? De contragolpe, y ahí vinieron un par de ataques y Blanco en un desborde muy bueno. Sí, que tiene un caño. Exactamente, y el anticipo de Merentiel, que fue también muy, pero muy bueno. Entonces ahí, bueno, después nos pusimos 2-0 y nos quedamos todos con las ganas de no haber cerrado el partido, ¿no? Y encima, para alegría de ustedes, el gol de Otamendi, ¿no? Para festejo que habrá tenido un poquito. Sí, lo vivió bastante personal. Bueno, y entonces nos quedamos con ese 2-2 como que nos quedó corto, nos quedó chico. Pero después venía el Bayern. Y esa era la gran duda porque el Benfica no es, digamos, primera línea Tal cual. de los grandes clubes europeos. Tal cual. Y la verdad que en el primer tiempo el Bayern Múnich nos pasó bastante por arriba, o sea, Boca estuvo muy atrás y llegaban con mucha facilidad, sobre todo Coman por la izquierda, después Harry Kane, que para mí es un jugador maravilloso, me encanta el fútbol de Harry Kane. Sí, no le podés dar un centímetro que no te perdona. No le por lo podés dar general. un centímetro, porque no solo tiene una pegada extraordinaria, cabecea bien, encima tiene una mirada estratégica de todo el partido, ¿viste? Como juega la pelota. Y bueno, creo que nos hicieron precio en el primer tiempo, a pesar de que Sí, coincido. 0 abajo. Pero después, bueno, después vino la reacción de Boca, vino una buena reacción de la mano del gol, que fue un golazo, fue un contragolpe, y Merentiel, la verdad que la hizo toda él, la jugada, y definió muy bien. Y ahí en un momento dado que hasta Boca podía llegar a hacer el segundo gol. Pero bueno, el fútbol es así, después se impusieron finalmente ellos, pero dado lo que pasó en Benfica y en Bayern Múnich, o sea, con los dos, es como la expectativa era clasificar, era ganarle al equipo neerlandés. Yo no lo vi, ese tercer partido, estaba en vuelo volviendo a Buenos Aires. Pero mi ansiedad me llevó a conectarme por Wi-Fi en el avión y vi hacia el final, ¿viste? Ya Sí, vi sí, que habíamos empatado. Así que bueno, respecto de lo tuyo, la sensación no es mala, porque Boca tuvo momentos de actitud, que es lo que le veníamos reclamando hace tiempo. Creo que falta ganar, falta ordenar el equipo, darle una línea y después ver cómo van funcionando los jugadores ahora de la mano de Russo, ¿no? Y justamente hablando de Russo, ¿le parece que es el técnico para Boca? ¿Siente que era el indicado que tenía que agarrar en este momento? Porque también sonaban otros nombres que por lo general siempre suenan en los mercados de pases. En los mercados de pases no, perdón, cuando Boca tuvo que salir a buscar algún técnico, no sé, siempre suena Tata Martino, Quinteros, el ex técnico de Vélez, en este último tiempo también sonó, incluso antes de la llegada de Gago. ¿Era Russo el que tenía que agarrar? Sí. No, lo que pasa, Agustín, acá hay dos cosas. La primera es que con este manejo del fútbol profesional, con el Consejo de Fútbol, como se maneja, como la dirigencia y Riquelme en particular, a través del Consejo de Fútbol, maneja el fútbol profesional de Boca, es muy difícil que ciertos técnicos que tienen sus antecedentes y su individualidad, su independencia
vayan a su manera de ver el fútbol, vayan a agarrar con un manejo de este tipo. Los técnicos tienen que tener delegada la autoridad y la capacidad de poder elegir a los jugadores, plantearlo, y no estar subordinado a un consejo que no se entiende bien para qué funciona, de qué manera funciona, funciona mal, claramente. No, claro, sí, coincido. Y no, y en algunos casos que hasta no le han permitido poner o buscar o comprar a los jugadores que querían, que lo declaró, no lo digo yo, lo declaró Diego Martínez, que supuestamente era bastante cercano y que era un técnico que quería Román, pero él dijo, no, yo los jugadores, yo no me ocupaba de eso. Entonces, creo que lo de Russo, que también dependía de su propio estado y gana de estar en Boca, sí me sorprendió porque a Russo lo sacó. Sí, sí, fue el primer técnico, de hecho, de Riquelme dirigente. ¿Cómo? Fue el primer técnico, de hecho, que tuvo Riquelme en su llegada como dirigente, no obviamente como presidente, sino como dirigente. Salimos campeones, te acordás, en marzo del 20, en cancha de Boca, bueno, por ahí no te quiero recordar mucho, pero fue el gol de Tevez. Sí, sí, me acuerdo. River pierde en Tucumán. Sí, claro, sí, me acuerdo. Y te digo una cosa, el incentivo de ese partido era ir a ver a Boca, obviamente, ver si salíamos campeones, y además recibirlo a Diego, que fue la última vez que Diego Es verdad. estuvo en la Bombonera. En la Bombonera. Ni siquiera se dignó Riquelme a ir a recibirlo y darle un abrazo, que hubiera sido una gran foto para el mundo Boca, pero tiene tal nivel de egocentrismo que ni se dignó a bajar a la cancha y a darle un abrazo a Diego, que pisó la Bombonera, ¿no? Ahora, Andrés, yo le hago una consulta. Recién escuchaba cuando me nombraba otros técnicos, me decía, no sé, por ejemplo, Diego Martínez, que es cierto que habló, me acuerdo, en el canal Clank de Barsky, que contaba justamente esto de que el Consejo del Fútbol un poco interfería y demás. Pero entonces, yo lo que entiendo de esto es, Russo acepta que el Consejo del Fútbol le baje nombres, entonces, porque sería como, más allá de la buena relación con Riquelme, digo, ¿no? Porque si uno lo lee de esa manera, dice, entonces Russo agarra sabiendo que le van a imponer nombres, porque además él ya tuvo un paso previo, justamente lo charlábamos recién, digo, hace muy poco con el Consejo del Fútbol, con Riquelme dirigente. ¿Vos escuchaste que Russo dijera no, ahora las cosas y el manejo del fútbol va a ser totalmente distinto y el que debe decidir todo soy yo y se lo voy a plantear al presidente? Yo escuché eso, con lo cual debo entender o inferir que él acepta las reglas del juego de cómo se maneja el fútbol profesional en Boca. Claro. No, es cierto, de hecho elogió al Consejo del Fútbol él, dijo que venía haciendo un buen trabajo. Sí, es cierto, además es eso, sí. Sí, él elogió. Bueno. Ahora, yo no sé qué lectura hacen ustedes desde lo que es, digamos, el sector de la oposición a esta dirigencia de Boca, pero yo lo que veo de afuera es un hincha de Boca que al principio bancaba mucho a Riquelme, porque era casi que todo lo que hacía Riquelme no se lo cuestionaba, Riquelme tomaba mate y estaba todo bárbaro, pero yo un poco lo que veo en este último tiempo es que a partir de resultados que no se fueron dando, por primera vez en este año pasó de que la gente cantara, no se anima todavía a decir Riquelme, pero sí canta contra la comisión directiva. Y yo quería saber un poco qué lectura hacen ustedes desde la impaciencia del hincha de Boca, porque se ve, ya una cosa son las redes sociales, que ya se nota mucho, cuando critican las declaraciones de los referentes, Cavani, por ejemplo, cuando no le quiso sacar dramatismo al empate con Auckland City, diciendo que son jugadores que no entrenan todos los días y que laburan de otra cosa, y ya se nota algo en redes sociales, pero ya cuando pasa a la cancha la cosa cambia, y no sé, hace poco Milei, por ejemplo, en intervenciones en este último tiempo, ha llegado a decir que faltaba poco para que vuelva él a la Bombonera, como dando a entender, se va a ir Riquelme a partir de los malos resultados y nosotros, o sea, la oposición de Boca va a volver al club y yo voy a poder volver a disfrutar de la Bombonera de nuevo. ¿Ustedes sienten que capaz está más cerca ese regreso a partir de todo lo que se está viendo ahora de la gente de Boca y la impaciencia? Mira, yo separo las cosas. Primero, nosotros nunca nos fuimos de la Bombonera. Nosotros como hinchas, como socios, como abonados, en mi caso, no dejé de ir nunca a la Bombonera, por más que pueda en desacuerdo con la actual dirigencia, que ya lleva 6 años en la gestión, ¿no? Claro. Pero yo soy, primero que nada, hincha de Boca, y voy a ver a Boca. Quiero que gane Boca, y esto es así porque de toda la vida, ¿viste? Desde que tenía 5 años, la primera vez que fui a la cancha en aquel momento, ¿no? ¿Qué te dice la gente en la cancha?
No, la gente bárbara, la gente muy bien conmigo, Mm. por ahí alguno, ¿viste? Te Bueno. putea de lejos y qué sé yo, porque es lógico, Claro. pero como estamos fuera de la campaña, nada, me saludan muchísimos y se empezó a notar toda esa bronca de la gente, porque los acercamientos era, bueno, che, a ver, ¿cuándo sacamos a esto? ¿Cuándo se van? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? Y yo, bueno, está bien, hubo una elección, lo votaron, ahora hay que esperar, ¿no? Mm. Y el último partido, sin embargo, lo que vos decías, todos los cantos contra la comisión, pero también hubo cantos ya contra Riquelme. Hay Ah. bronca, y de hecho ustedes, los periodistas, en varios programas recogieron la bronca del hincha. Mm. Lo que pasa es que el hincha venía conteniendo eso, porque además, como Román es un ídolo, entonces también la verdad que hablar mal o putear al ídolo, digamos, es algo doloroso. Pero Sí, bueno, obvio. lo que siempre hemos dicho nosotros, una cosa es el ídolo deportivo, fuera de discusión, un crack realmente entre los 5 ídolos más grandes de la historia de Boca. Mm. Y otra cosa es ser dirigente, y creo que la gente se hartó de gestión, se hartó de los malos resultados Sí, sí. y lo expresó en sus últimos partidos con Alianza Lima, un desborde, y también hubo mucha bronca cuando perdimos con River, ¿viste? También, Porque ya claro. viene un acumulado de eso, ¿viste? Sí, por la manera también. Totalmente. Entonces, eso da mucha bronca. Ahora, respecto a la gente, lo que te decía al principio, todo el ambiente, por ejemplo, de los partidos en Miami, en la cancha y todo, fue espectacular, porque es como que estábamos todos en la misma sintonía, ¿viste? Queriendo ver a Boca, que le vaya bien a Boca, que ganemos, y sobre todo el incentivo de verlo jugar contra 2 equipazos, ¿no? Los 2 primeros partidos. Pero bueno, la gente creo se ha dado cuenta que Boca necesita gestión. Boca necesita gestión profesional. ¿Qué gestión profesional? Como para... Gestión profesional es, primero en el ámbito del fútbol profesional, Mm. un manejo como se manejan todos los jugadores del mundo que tienen resultados y que tienen un manejo profesional con un director deportivo o a veces no, pero un director técnico que tiene responsabilidad y autoridad, en donde también la elección de los jugadores tiene que ver con el pedido del técnico y el análisis y la propuesta que también es el club, ¿no? En un ida y vuelta de análisis. Yo tengo oportunidad de estar en el Manchester City, Sí, en el City Group, donde manejan todo, sí. tienen un área de datos. ¿Viste? Hoy el mundo del fútbol también se ha tecnificado y profesionalizado mucho. Tienen información de todos los jugadores del mundo, no solo de sus propias inferiores con los rendimientos de los chicos, de todos los índices, ¿viste? Para medir el rendimiento, y de todos los jugadores del mundo. Entonces el técnico te pide, quiero un 4, que se mande, tenga buena gambeta, o al revés, que sea, ¿viste? Que se destaque por la mano, que cabecee. Que tenga determinadas características, claro. Que tenga determinadas características, y entonces tu área de análisis de datos te da las alternativas en función del presupuesto que se puede manejar, y finalmente decide el técnico o el director deportivo. Claro. Pero esto que hay en Boca es real, deja mucho que desear. ¿Y cómo se maneja hoy en Boca entonces? O sea, porque... Con un consejo que propone jugadores según intereses, a saber cuáles son, digamos. Claro. Claro. Pero ahora, volviendo a la pregunta anterior, solo para cerrar esa pregunta, si quisieras volver a ser candidato, ¿te ves con más chances de ganar que las elecciones anteriores? Bueno, hoy de hecho, cuando vos ves encuestas, la verdad es que la gestión de Riquelme tiene un altísimo porcentaje negativo frente al positivo, y te estoy hablando 70-30. ¿Y eso cómo lo medís? ¿Hay una encuesta? Sí, porque hemos hecho alguna medición hace unos meses, y además no hace falta más que ir a la cancha y plantear un poco, y algunos focus group y todo, y ahí te das cuenta de lo que opina la gente. Con lo cual, obviamente que hay alternativas, pero falta todavía.
Y ojo que la gente no solo se queda con el tema del fútbol, Agustín, sino que también hay mucha bronca por los filtros, porque no se ha hecho nada respecto del estadio, y todo ese es un mismo combo negativo, porque cuando vos no tenés más capacidad en el estadio, los propios socios no pueden ir a la cancha. Claro. Y los adherentes no pueden pasar a ser socios activos. ¿Entendés? Está una cadena negativa para el socio de Boca, para el hincha de Boca. Claro, bueno, y encima cuando uno mira lo que pasó en River, por ejemplo, que River creció exponencialmente en cuanto al estadio, en todas las horas que se hizo, debe ser como un doble impacto, digamos. ¿A ustedes, por ejemplo, quisieran apuntar algo para competir a ese estilo? Digo, esa era la propuesta, porque ustedes tenían, puede ser que tenían dos propuestas o estoy equivocado. ¿Era para cambiar la cancha del lugar o era remodelarla? Ya estoy un poco mareado. No, la propuesta nuestra, Sí. la propuesta oficial, digamos, de nuestra lista opositora, entre otros temas de la plataforma, fue la llamada Bombonera Siglo XXI. Sí, me acuerdo. Que era un estadio de más de 100.000 personas, sí, en Casa Amarilla, porque Casa Amarilla te permite, los terrenos que tiene Boca ahí permiten hacer un estadio de estas características. Y lo conectábamos con un puente, la Bombonera, para darle valor a la Bombonera y seguir haciendo partidos de juveniles, fútbol femenino y otras actividades. Claro. Entonces, quedaba un estadio de primer nivel internacional, donde teníamos todo el plan financiero. Realmente es el estadio que Boca necesita para estar en ese primer lugar del mundo al que nosotros aspiramos. La vara nuestra está ahí arriba, como fue en la época en que tuve oportunidad de ser gerente general con Mauricio, claro, de presidente, que estuvimos número 1 en el ranking FIFA, y hoy estamos arriba del puesto 68. Esa es la realidad. Pero la Bombonera así como está, entonces ampliarla es como que no se puede, ¿no? Hay que sí o sí... A ver, en realidad, primero que han hecho una gran mentira y venta de humo alrededor de esto, porque lo prometieron. En diciembre del 19, sí, me acuerdo, salieron con la Bombonera 360, que no sé, debe estar archivada en algún bibliorato. No, de hecho, Riquelme había dicho que iba a tocarle a los vecinos, a charlar con ellos, y nunca lo hizo porque después dijo que le daba cosa decirle a un vecino que se tenía que ir. Sí, para el proyecto de ampliación también, claro, incumplió, mintió en su momento, pero de eso no hay absolutamente nada. Y la realidad del análisis que hizo nuestro equipo de trabajo, que fue el que desarrolló la Bombonera Siglo XXI, primero, por pedido mío, analizamos los proyectos de ampliación de la Bombonera, porque yo había escuchado, había leído, entonces analizamos eso, y ningún proyecto te da una solución definitiva como sería la Bombonera Siglo XXI, ninguno. Claro. Empezando por un estadio, la Bombonera tiene 80 años. Entonces, funcionalmente, no es lo mismo hacer un estadio de cero con todas las funcionalidades que hoy el marketing, la comercialización y todo requiere, y los beneficios para el socio, tanto en acceso como en salida, ¿viste? Claro. Entonces, tiene muchas restricciones hacer una ampliación sobre la Bombonera. Por eso decidimos esto otro, que sería un estadio extraordinario. Pero bueno. ¿Y por qué no sentís que no...? ¿Por qué sentís que...? ¿Sabes lo que yo veo de afuera? Que esto lo he debatido incluso con hinchas de Boca, todo. Que yo lo que veo un poco de afuera es como diciendo, a ver, Macri fue, a ver, la era dorada de Boca se dio con Macri. Y no sé, yo me acuerdo un Boca más competitivo, hasta incluso en la era Angelici. Es cierto que quedó manchado por ahí por los cruces con River, porque las eliminaciones, por lo que pasó en la final de Madrid. También es cierto que River estuvo en su mejor momento de la historia, porque esa parte es como que por ahí parecía que no cuenta y probablemente sea el mejor momento de la historia de River. Claro. Bueno, pero digo, ¿por qué sentís que el hincha de Boca no los votó? O todavía como que hay gente que incluso no suelta la figura de Riquelme. Alguna explicación puede ser, bueno, el ídolo, sí, pero ya van 2 años de no jugar Libertadores y como que pareciera que la cosa... no levanta, digo, es como que, ¿qué autocrítica hacen ustedes? Por ahí capaz hay algo que vos me decís, no, pero nosotros acá pifiamos y esto el hincha no lo termina de perdonar o no lo termina de... No sé. No, a ver, sí, hemos reflexionado, hecho autocrítica. Te voy a dar un dato. Nosotros antes, ¿te acordás que hicimos una denuncia? Hicimos una denuncia judicial porque descubrimos cuando nos dieron los padrones en octubre, la elección era en diciembre, en octubre nos pudimos ver los padrones
y detectamos una cantidad de irregularidades de socios nuevos activos que cuando empezamos a ver la trazabilidad, algunos habían sido hechos, no eran ni adherentes. Y vos para ser activo tenés que ser adherente. Y respetaron menos la antigüedad del adherente. Adherentes que tenían 10 años seguían siendo adherentes e hicieron socios activos adherentes que los hicieron ellos adherentes el mismo día. Y todo, ¿qué pasó? Nosotros hicimos el planteo en el club, no nos dieron ni pelota, entonces tuvimos que hacer la denuncia judicial. Y la justicia hizo un análisis, un peritaje por gendarmería y determinó que era realidad eso. Entonces dispuso que, bueno, suspendían las elecciones hasta tanto Boca, el oficialismo de Boca, corrija los padrones. Muy bien. Todo eso significó, antes de esa denuncia, nosotros estábamos 3 puntos arriba en las elecciones. Después de la denuncia, al judicializarse el tema, nos cargan con la culpa de esa sombra, manejan la justicia, no quieren que se vote, y agregaban, quieren intervenir, privatizar el club. Todo eso nos pegó muy, pero muy mal, sumado a que la política también se metió. Sí, digamos, fue estuvo muy politizada, digamos, a nivel nacional. politizó mucho, mucha gente se metió, no con el Macri, mejor presidente de la historia de Boca, sino con el Macri, presidente de la nación, político. Sumado a todo esto que te digo, bueno, después de la denuncia caímos 8 puntos, quedamos 8 puntos abajo. Y después, bueno, todo eso no se pudo levantar. A eso le podés sumar, por supuesto, que de pronto nos faltó hacer una mejor campaña, más comunicación con la gente, que nos conozcan más, etcétera, etcétera. Eso, errores propios también. Pero el gran hecho objetivo fue este otro y la enorme politización. Acordate, Riquelme hizo una marcha ahí en la Bombonera, fueron todos los intendentes kirchneristas, de Boca, digamos. No sé si todos son de Boca, pero es lo que se dijo ahí. Se politizó mucho eso. Claro. Solo como capaz a modo, después del rol que tiene una posición, no sé, se me ocurre en un club. ¿Trataste de hablar con Riquelme o no lo intentaste? No sé, de por ahí aconsejarlo, de tener algún No, pero me diálogo. preguntaron, como vos me estás haciendo este comentario ahora, Agustín, en un par de entrevistas Sí. me preguntaban, Ah, y yo les dije, si, por ejemplo, supone el caso del estadio, de la Bombonera siglo XXI, que lo tenemos perfectamente estudiado. Es más, hicimos la presentación en la legislatura porteña, ¿viste? Para sí. avanzar en su momento. Que si el oficialismo quería consultarnos, preguntar, nuestro equipo está dispuesto, porque nosotros tenemos que ser coherentes con las posiciones, y nosotros siempre hemos dicho, Boca está por encima de todos. Entonces, si yo soy hincha de Boca, no soy de Andrés Ibarra primero, soy hincha de Boca primero, y si el club requiere un consejo o un asesoramiento en ese tema, siempre en condiciones de respeto, ¿no? Aunque estemos, nunca voy a coincidir con esta dirigencia por las cosas que hacen, que dicen y que no hacen. por ejemplo, No, todo lo que te estoy diciendo. la Lo que hacen Bombonera, lo que que dice hacen en el fútbol, ¿eh? La Bombonera es un ejemplo, por ejemplo, que dicen y que no hacen, pero La después. Bombonera, cómo manejan el fútbol, las cosas que han hecho con jugadores de Boca, Ah, donde Boca ha rifado la plata, ha dejado libres jugadores extraordinarios, que después terminaron siendo selecciones nacionales, como McAllister, como Molina, el caso del arquero Rossi, el caso del capitán Izquierdos, Pavón, o sea, te puedo hacer más de un equipo claro. de fútbol profesional. Entonces, diferimos totalmente en el manejo, poca transparencia, el tema de los filtros y curros con entradas que hay, lo mismo, porque es totalmente, es falta de profesionalidad y de transparencia. Entonces, no tenemos nada que ver. Ahora, nos vienen a pedir un asesoramiento, un pedido o algo respecto del estadio, o por qué nos parece que la bomba siglo XXI es lo mejor, o cualquier otro tema, nosotros ponemos por delante siempre a Boca. Entonces, irá gente del equipo, y yo en ese sentido no tengo ningún problema, porque soy una persona de diálogo, aunque yo puedo dialogar con alguien que opina totalmente
lo contrario, en el marco de respeto, por supuesto, si no, no lo hago. ¿Ves en Riquelme? Acá capaz es medio pregunta de título, pero es inevitable porque yo como en River me pasa eso, ese paralelismo, de casi como figura pasarela, ¿viste? Como el ídolo que... No es por nada, pero yo me acuerdo que en algún momento, estaba Donofrio, me acuerdo, en la primera etapa, esa Sí. de pasarela, que la gente fue por el ídolo, River se la chocó, terminó descendiendo, no digo que Boca vaya a descender, pero digo, como ese golpazo que se pegó el hincha, capaz lo pudo haber evitado, digo, porque si se votaba a Donofrio, a lo mejor la historia cambiaba por lo que pasó después. Donofrio cambia la Sí, historia, sí. sigue Brito. ¿Te parece ver una figura parecida o todavía es muy temprano para hacer un paralelismo de ese tipo y decir, bueno, Riquelme tiene tiempo de revertirla? No, yo la verdad que ese escenario desgraciado que vivieron ustedes, no quiero ni pensar para Boca. Y creo que la situación económica de Boca es de bastante fortaleza en ese sentido, en el Sí, es terreno cierto. económico. En el terreno futbolístico, la verdad que no han dado pie con bola, pero honestamente no me imagino nunca esa situación. No lo ves como una figura pasarela así para Boca, digamos. Así, alguien que por ahí, soberbio, que Claro, no termina sería nunca. una, sería una desgracia. Ya bastante mal es lo que están haciendo hoy, y ya te digo que no hay planes, no tiene Boca, no tiene un rumbo en ese sentido, y ya con eso es suficiente. No quiero pensar un escenario peor para Boca y no creo que se llegue tampoco, ¿no? ¿Y qué opinas de Tapia, el torneo de 30 equipos, el nivel de competitividad del fútbol argentino? Malo, malo, creo que es un error, creo que, claro, continúa el modelo, llamarle el esquema de poder y de manejo derivado de Grondona, Mm, en donde también ahí Boca y River han hecho siempre reclamos, porque respecto, por ejemplo, de los ingresos por televisión, y la verdad que la propia AFA tendría que darse cuenta que vender el torneo argentino es muy poco atractivo, es venderlo al exterior, por ejemplo, mm. para televisación en el exterior, para conseguir más sponsors. La verdad es que un torneo con menos equipos, más competitivo, sería mucho mejor para todos, generaría mucho más ingresos para todos. Obviamente que tenés un tema ahí de los equipos chicos, digamos, que no tienen tantos recursos, pero la verdad que vos no puedes hacer populismo en estas cosas. Creo que tenés que tener una pirámide de ingresos adecuada a lo que también te generan los clubes. ¿Viste? Y no digo olvidarse de los otros clubes, pero digo ser mucho más lógico, racional, Claro. para beneficio de todos, porque además si la AFA recauda más, también le va a poder dar ingresos de determinada manera a otros clubes que los necesitan, ¿no? Si Andrés Ibarra fuera presidente de Boca, le gusta un jugador de otro equipo, vamos a decir de Independiente, de cualquier otro equipo, y Independiente no lo quiere negociar. Y Andrés Ibarra dice, yo voy por la cláusula. Si total, o sea, a ver, hay una cláusula para ejecutarla. Iría por ese lado, respeta el pacto de caballeros. Hubo una polémica alrededor de todo eso, de la semana, con Salas, River, dirigentes que se fueron Sí, sí. metiendo, dirigente de Lanús, por ejemplo, el presidente dijo, yo no estoy enterado de ningún pacto de caballeros, me gusta un jugador, pongo la cláusula. ¿Qué opinión tenés de eso, que generó tanta discordia en los dirigentes del fútbol argentino? No, yo creo que hay que ser, a ver, primero, un dirigente eh, de primer nivel y con grandeza plantea las cosas en el terreno que corresponde, Ahí ¿no? va. Y después, lo que es legal es legal. Entonces, a partir de ahí, vos fijate condiciones. Si del otro lado hay una actitud mezquina, interesada, poco, que además de pronto tampoco favorece al jugador, porque también hay una realidad. Los jugadores son profesionales, y si un jugador quiere salir de un equipo e ir al otro, bueno, él sabe la evaluación que hace. Claro. Entonces, no le demos tanta vuelta romántica, digamos. Dentro de la ley, todo lo que corresponde. Ahora, primero, te lo voy a decir así de frente, bien clarito, nosotros vamos por esto. Negociemos, discutamos, y después, Listo. en la ley, dentro de la ley, todo. Listo. ¿Viste? Andrés Ibarra bancó fuerte a Jorge Brito. Andrés, la última consulta. O sea que el objetivo de toda esta No, charla... por favor, no. Mira que no,
Mirá que me No, puteen, en simplemente. absoluto, en absoluto. Para nada, para nada. Me interesaba escuchar de su mirada de lo que está pasando en realidad en este momento en Boca, Te diría al porque revés. Defiendo los intereses que defendería, tal vos me cual. dijiste, siendo presidente de Siendo presidente Boca. de Boca. No, no, claro, no que si lo de Brito está bien, No, sino no. que haría siendo presidente de Boca, fue la No, no, pregunta. no, por supuesto, quedó claro. Andrés, le hago la última y ya no lo molesto más y le agradezco por el tiempo, por la buena onda, No, la predisposición. ¿Qué opina del gobierno nacional de Milei? Yo me acuerdo que cuando Milei asumió, había dicho algo así como que Milei traía una nueva oportunidad de cambio y no sé si a esta altura, que ya va 1 año y 7 meses del gobierno ya de Milei, 1 año y medio, sigue pensando lo mismo. yo pienso lo siguiente, lo que reconozco en trayecto de 1 año y medio, digamos, un poquito Mm, más, eh, eh, Milei recibió un desastre. El gobierno de Milei recibió un desastre de hiperinflación, aunque solo se vivió un mes, pero se venía a hiper por la emisión monetaria que hizo el gobierno anterior, mm, por el manejo pésimo de recursos fiscales, mm. y fue una realidad, digamos, esto no es un invento político, ni nada, fue una realidad. Entonces hubo que salir ahí como bomberos y realmente el lograr equilibrio fiscal fue una política de gobierno muy importante, muy pero muy importante, e importante para la Argentina, porque lo peor que hubiéramos vivido, vos sos joven, pero cuando vivió la hiperinflación de Alfonsín, Mm. la hiperinflación tiene, y una parte de Menem, hasta que vino Cavallo, las consecuencias de una hiper son terribles, desde el punto de vista económico, de inversiones, de empleo de la gente, de marginalidad, desocupación, etcétera. Entonces, lo que había que evitar, se evitó, y eso es un activo del gobierno. Lo que ahora falta es toda una política de desarrollo, por supuesto, porque el equilibrio fiscal significa que no hay obra pública, Claro. las provincias requieren recursos, y que por supuesto hay que tener políticas más activas para el desarrollo económico, para generar inversiones. Y las inversiones se generan, obviamente, con una macro ordenada, como hizo este gobierno, pero con otras medidas que también tienen que ver con lo institucional, con el respeto a la prensa, respeto a la justicia. Quien va a invertir algo en Argentina no solo mira la rentabilidad de su inversión, sino que mira el contexto. Claro. Y el contexto está integrado no solo por la inflación baja, sino por estas cosas que te estoy diciendo, ¿viste? Sobre todo la seguridad jurídica, ni hablar, la responsabilidad democrática, la libertad de prensa, todos los temas. Sí, sí, todos otros Y temas que vienen siendo bastante, o por lo menos, no sé, uno de afuera lo ve y dice, che, esto, el gobierno se tira contra los periodistas, no sé, hay un tema ahí con la salud también con el sí, Garrafa, hay un montón de cuestiones que, no sé, los eso es malo. jubilados. Eso, decididamente, Agustín, eso es malo. No, Ujú. eso no suma nada, no es bueno, no es bueno para nadie, no es bueno porque ahí se genera una situación muy, pero muy perjudicial para la sociedad argentina. Y entonces yo creo que eso el gobierno lo tiene que cuidar mucho más. Yo creo que eso es un defecto, así como te dije, esta principal virtud, en eso es un defecto. Y también es malo estar permanentemente agrediendo, por ahí no solo a periodistas, Sí, 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 sino en todo general. el discurso